bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero. Nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero, nuestro destino es participar de las bodas del Cordero. Bienvenidos, preciosos santos, amados hijos de Jehová, a esta hermenéutica del Shabbat. Saludos a todos los hijos de las casas de formación del Ministerio Mosqueteros de Jehová, a todos los hijos de la casa de formación de Bellavista, a todos los hijos de la casa de formación de Bellavista, de las Margaritas, y a todos los hijos de la casa de formación de Ciudad Federación. Gloria a Jehová por este nuevo Shabbat, gloria a Jehová por este nuevo tiempo para encomendarnos en su nombre a compartir un tiempo de santidad en la disertación de la hermenéutica de esta fiesta semanal del Shabbat. Antes de iniciar, hagamos la apertura de este Shabbat poniéndonos en las manos de Jehová para que todo sea según su voluntad, para que su amor opere en cada uno de nosotros y su Santo Espíritu derrame bendiciones de liberación, sanidad y prosperidad en cada una de nuestras vidas mientras participamos en comunión de santidad en esta hermenéutica del día de hoy. Jehová Padre Santo, te adoramos, te bendecimos en este nuevo día, en tu presencia, en este primer tiempo. Venimos a tu presencia para que la gracia de tu amor sea desbordada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Transfórmanos, Padre Santo, para que seamos plenamente imagen y semejanza del amado Yeshua HaMashiach, para que podamos vivir plenamente apegados a tu voluntad, para que nuestra comida y bebida sea precisamente estar atentos y ser diligentes a tus mandamientos, confiando plenamente en tus promesas y creyendo, Padre de la Gloria, que se materializan eficientemente en cada una de nuestras vidas y en todas nuestras generaciones, nuestras 1000 generaciones de pacto. Padre Santo, que este Shabbat sea un Shabbat de milagros, un Shabbat de liberación, un Shabbat de respuestas, un Shabbat, Padre de la Gloria, donde tú haces restauración familiar, donde tú traes sanidad, donde tú traes prosperidad a cada uno de los clanes y a todos los que están viendo en este momento, los que nos sintonizan, Padre Santo, no es por mera casualidad. Es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo que te ha traído, porque el Todopoderoso tiene un mensaje para ti en este Shabbat. Dios eterno, Dios glorioso, Jehová de los ejércitos, gracias te damos, Señor, por habernos transformado en vasijas corrientes a ser vasijas de honra para glorificar tu nombre y tu presencia en medio de nosotros. Te adoramos y te bendecimos, Jehová Padre Santo, y damos apertura a este Shabbat, porque el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom!
queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, estamos en el quinto Shabbat del séptimo mes bíblico. Iniciamos con la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versos del 6 al 10a. Jehová de los ejércitos está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones, y destruirá para siempre a la muerte. El Señor Jehová enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y a toda la tierra, pues así lo ha dicho Jehová. Entonces dirán: este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Jehová, en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado, pues la mano de Jehová se nota en este cerro. Amén. Salmo 23, versos del 1 al 3a. Del 3b al 4 y 5 y 6. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu bastón, al verlas voy sin miedo. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión
sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. La segunda lectura es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos del 12 al 14 y del 19 al 20. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado del libro de Mateo, capítulo 22, versos del 1 al 14. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas. Aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta, pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos, y todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores: el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan pues a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Amén. La ley espiritual está tomada de Mateo, capítulo 22, verso 14. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. El complemento para la primera lectura está en Isaías 25, verso 9. Entonces dirán: este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Jehová, en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. El complemento de la segunda lectura está tomado de Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. El Salmo 23, el complemento es el verso 6. Irán conmigo la dicha y tu favor. Mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos días. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas es como sigue: sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Entonces dirán: este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Jehová, en quien confiábamos.
Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Irán conmigo la dicha y tu favor. Mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. Y el título de la hermenéutica del día de hoy dice: nuestro destino es participar de las bodas del Cordero. Amados discípulos de Yeshua HaMashiach, el Shabbat pasado, en atención a la recién culminada fiesta de las Chozas, estuvimos meditando acerca de Israel como la viña de Jehová, que en la cosecha de los frutos de otoño solo dio uvas amargas. Es decir, a pesar del cuidado y el cultivo del Todopoderoso, los viñadores o maestros de la ley fueron negligentes en el velar porque se practicase como cultura consolidada los mandamientos de Jehová, resultando que el reino les fue quitado y dado a los gentiles, entre los que se agrupan las 10 tribus extraviadas de Israel debido al mestizaje. El mensaje de este Shabbat sigue ahondando en la meditación del Yom Sukkot, puesto que Yeshua nos revela por medio de una parábola el llamado a participar del banquete de bodas del Cordero con su novia, la Eclesía, con tal que retengamos presente que somos coherederos de las promesas de la salvación eterna que se materializa en las fiestas proféticas de otoño, y que cuando el Padre nos extiende el llamado, debemos acudir de inmediato para participar en el banquete que cuidadosamente ha preparado a lo largo de la ejecución de la cosmovisión para la salvación. Habacuc, capítulo 2, versos del 1 al 4. Estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Aunque aproximadamente 2,5 millones de personas salieron de Egipto en el éxodo rumbo a la tierra prometida, los israelitas en general se dejaban abatir por las circunstancias adversas hasta el punto de desobedecer abiertamente las órdenes impartidas por Jehová. Es así como después de una corta travesía de 2 años, se negaron abiertamente a entrar en posesión de la tierra prometida debido al reporte de 10 de los 12 espías. Israel fue perdonado y no fue destruido, pero perdió el privilegio de entrar enseguida en la tierra prometida. Durante los siguientes 38 años tuvieron que peregrinar en el inhóspito desierto del Sinaí, que se encuentra en Arabia Saudita. No es en Egipto como lo designan los mapas bíblicos. Durante ese tiempo pudieron haber conquistado a los habitantes de aquella tierra, edificar ciudades, comer el fruto de la tierra que fluye en leche y miel, como lo destaca Números capítulo 13, verso 27, y criar a sus hijos en comodidad y paz. Pero no quisieron hacerlo. De manera que todos los que tenían más de 20 años de edad y que habían repudiado el poder del Señor, excepto Josué y Caleb, tuvieron que morir en el desierto.
Este relato se encuentra en Números capítulos 13 y 14. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versos del 36 al 39. Amados hermanos, la fe pasiva no es verdadera fidelidad. Por el contrario, es infidelidad, odio, indiferencia, estupidez y brutalidad. No estar atentos a ser renovados diariamente en los pactos adquiridos es como los matrimonios que abandonan el romanticismo. Es cuestión de horas para que la última leña se queme, apagándose, y el hogar se transforme en la casa del terror, donde todo es crítica y discusiones estériles, desencuentros, y todo por causa de que abdicaron a la promesa de ser uno hasta que la muerte los separe. La verdadera emuná requiere de nosotros el vivir por prioridades de pacto, ignorando las circunstancias, porque ellas juegan a distraerte de realizar lo verdaderamente importante. Hay personas que se pierden aniversarios, graduaciones de los hijos, cumpleaños y una serie de fechas importantes para sus familias por el hecho de que tienen que trabajar. Es de ignorantes desplazar el honrar los pactos por darle el primer lugar a las actividades de la rutina diaria. Hay asuntos de pacto que nadie puede hacer por nosotros y en los que no debemos estar ausentes. Las responsabilidades laborales siempre van a estar allí, mientras que el acompañamiento en los logros del cónyuge y de los hijos moldean su carácter y su identidad para toda la vida. Nadie que diga estar apasionado por Dios descuida sus votos matrimoniales o el liderazgo sobre sus hijos. Es ignorancia decir, yo me ocupo de las cosas del Señor mientras Él se ocupa de las mías. Por eso es que muchas mujeres de falsa piedad descuidan a sus maridos por andar detrás de sacerdotes, pastores, líderes, padres espirituales o lo que sea, terminando con lo poco que quedaba de sus desgastados matrimonios. Esa estupidez de éxito en el trabajo y ausente en el lugar son patrones nocivos, doctrinas diabólicas de películas hollywoodenses. Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Todo forma parte del plan satánico que opera para destrucción de la influencia del liderazgo de la paternidad en las familias. En el evangelio de hoy, Yeshua confronta a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Bíblicamente, el pueblo de Israel se ha caracterizado por rechazar las invitaciones a la conversión y a las advertencias por la cosecha de muerte a causa de su infidelidad al Altísimo Jehová, comunicada por profetas a quienes continuamente sometían a latigazos, prisión y martirio. Toda la escritura de tapa a tapa trata de una boda. Al principio del libro, el Todopoderoso es el novio para Israel, y al final del libro, su hijo, Yeshua, es el novio para la eclesía. Las fiestas de las chozas o Yom Sukkot tienen dos grandes Shabbats o dos grandes Shabbatón,
días altos de celebración, donde en el primero celebramos la bendición matrimonial y el cumpleaños del novio, y al final de las fiestas celebramos el banquete de bodas del Cordero con todos los invitados. El rechazo de Israel es lo que da apertura a que se inviten a todas las naciones de la tierra al banquete de bodas. Sin embargo, el traje formal lo representan las nuevas vestiduras de santidad dadas por el novio Yeshua HaMashiach desde el Mizbat, lo que propició el beber de la copa Kiddushin de la nueva alianza. Quien no tenga el traje de la salvación quien no tenga el traje de la salvación que otorga el novio, no entra a la celebración de la boda. Avanzando, nos describe el profeta Isaías en la primera lectura que el anfitrión del banquete de las bodas del Cordero es Jehová Padre, con multitud de manjares exquisitos que se sirven para los invitados. Los verdaderos justos israelitas que vienen a la fiesta de todas las naciones de la tierra, habiendo terminado el tiempo de la visión, el novio procede a remover el velo de la novia, es decir, a las naciones, para que conozcan en detalle el resplandor del novio. Y la muerte, es decir, la maldición de la separación del amado propiciado desde el pecado de Adán, será anulada para siempre, y con ello la novia contemplará eternamente el rostro del amado. No volverá a ocultarse el rostro del deseado de todas las naciones, Yeshua Cohen Gadol. La salvación es una realidad patente. En la segunda lectura, el apóstol Pablo reseña el carácter perseverante que se requiere para vivir por encima de las circunstancias, abrazando la cruz, compartiendo los sufrimientos temporales de Yeshua, para luego compartir la riqueza de los bienes eternos. Felicita a los filipenses por ser copartícipes de los sufrimientos propios de su labor evangelizadora, ya que ellos se dedicaron voluntariamente a financiar la obra que ejercía el apóstol entre los gentiles. En ello actúa el principio asociativo declarado por Jehová a Abraham en Génesis 12, verso 3. Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Para finalizar, el Salmo 23 nos confirma que muchas situaciones desagradables acontecen en la vida del justo. Sin embargo, prosigue hacia la meta de la Nueva Jerusalén porque no quita la mirada del buen pastor para seguir en todo tiempo sus instrucciones, sin desviarse ni distraerse, ni a derecha ni a izquierda. Estar apegados a la instrucción de Jehová en Logos y Rema, abandonando la dirección de los sentidos carnales, es lo que nos sostiene perseverantemente en la senda de la santidad, en el camino estrecho que guía hacia el monte, con comida abundante que el pastor tiene reservado para el banquete de bodas al que los justos, gobernados por el Logos y el Rema de Jehová, tienen acceso. Amén. Todo este banquete espiritual será degustado a continuación por los elegidos para participar en él. Gracias al Señor Yeshua por darnos plenitud de entrada en el banquete de bodas. Todo esto lo disertaremos a continuación. Iniciamos con el Evangelio tomado de Mateo 22, versos del 1 al 14. Diagnóstico. El contexto abarca desde Mateo capítulo 21, verso 23 al capítulo 22,
verso 14. Esta sección de controversias comienza cuando el sumo sacerdote y los ancianos le preguntan a Yeshua: ¿con qué autoridad haces esto? Y Yeshua responde: el bautismo de Yohanan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Cuando sus críticos rehúsan contestarle, Yeshua también rehúsa responderle a ellos. Entonces responde con 3 o 4, dependiendo de cómo se lea el capítulo 22 del 1 al 14, parábolas de juicio. La primera sería la parábola de los dos hijos en el capítulo 21 del 28 al 32. La segunda sería la parábola de los labradores malvados, que en el capítulo 21 del 33 al 46. La tercera, la parábola de las fiestas de las bodas, del capítulo 22 del 1 al verso 10. Y la parábola del vestido de bodas, del verso 11 al 14, tomando que hay presencia de dos parábolas en esta lectura del día de hoy. Ahora sí, Mateo 22 del 1 al 14, entonces, de manera general, nos presenta la parábola de las bodas. Este pasaje incluye un par de parábolas, como lo dijimos anteriormente, del 1 al 10 y del 11 al 14. Frecuentemente se les trata como una sola parábola, porque el ambiente para ambas es el mismo banquete de bodas, pero tienen énfasis diferentes. Ambas son alegorías, es decir, historias en que varios elementos, gente, cosas, acontecimientos, tienen un significado simbólico o escondido. La primera parábola, de acuerdo a esta división, entonces sería verso del 1 al 10, la parábola del banquete de bodas. Muy bien, en el código de esta parábola encontramos que el rey o el padre del novio es Jehová. El hijo es Yeshua. Los invitados, en primer lugar, son el pueblo judío. Los primeros siervos son los profetas hebreos. El segundo y el tercer grupo están contenidos por los profetas y los apóstoles, incluyendo a Yeshua. La ciudad incendiada, como lo vamos a ver en el versículo 7, es Jerusalén. Los malos y los buenos constituyen a la congregación mixta de la iglesia, es decir, los judíos y los gentiles. Existen varios paralelismos entre esta parábola y la de los labradores malvados, compartido por la preciosa reina Santa María Paola en el Shabbat pasado, que habló acerca del capítulo 21, versos del 33 al 41, que le precede a las parábolas que estamos tratando en este Shabbat. En ambas parábolas, la figura Dios, dueño o rey, provee algo maravilloso, una gran viña, un banquete de fiesta. Entonces manda a sus siervos para que lleven un mensaje, es decir, paguen los frutos, vengan a la fiesta. Y la gente, es decir, labradores invitados, maltratan y matan a los siervos, que vienen siendo los profetas judíos, evangelistas y creyentes cristianos en lo que se refiere a nuestro tiempo. La figura Dios persiste y manda a otros siervos, a quienes la gente maltrata. La figura Dios entonces castiga a los beneficiarios originales y transfiere el beneficio, la viña o el banquete, a otros. El hijo de la figura, cuando hablo de la figura me refiero a los personajes de la parábola, implícitos en la parábola.
Estamos diciendo la figura para hablar de los personajes en la parábola y luego indicamos a quién se refiere. Entonces, la figura, es decir, Jehová implícito en la parábola, está involucrado en ambas parábolas, aunque de diferente manera. Esta es obviamente más que una historia sobre un rey y un banquete. Es la historia de la salvación, en que Jehová manda a sus profetas y evangelistas cristianos con las buenas nuevas que algunos rechazan y otros aceptan. Además de ser parábola, es un mensaje profético, porque inclusive señala el tiempo de la destrucción de Jerusalén, cuando era Yeshua mismo quien estaba confrontando a los maestros de la ley. En ellos, ellos, a quien está dirigida esta parábola en el verso 1, son los principales sacerdotes y los fariseos, como lo vemos en el capítulo 21, verso 45. El banquete de bodas en el verso 2 es el banquete mesiánico. En esta parábola, un rey envió sus siervos para que llamasen a los invitados, a los invitados a las bodas para su hijo, de acuerdo con las costumbres de aquel tiempo, porque los relojes no estaban disponibles y la preparación del banquete se llevaba mucho tiempo. Por tanto, las invitaciones para tales eventos se enviaban con mucho tiempo de anticipación. Una vez que el banquete estaba listo, el anfitrión mandaba la noticia, al igual que la costumbre de hacer una cita con el odontólogo con tiempo y recibir un recordatorio un día antes en nuestros tiempos. Los invitados no quisieron ir. En el verso 3, no ofrecieron ninguna excusa, sino que simplemente rechazaron el honor de la invitación. Una cosa era aceptar la invitación para una cena que se llevaría a cabo en una ocasión en el futuro, es decir, aceptar la invitación en principio. Tal aceptación no era un inconveniente para ellos de ninguna manera, y era un honor ser invitado, pero era algo completamente diferente ahora que había llegado el tiempo de dejar lo que estaban haciendo, cambiarse de ropa e ir al banquete. Ahora que la invitación llama a la acción, lo único que veían era la incomodidad que esto les representaba. De igual manera, la llamada de Yeshua, del Yeshua HaMashiach, con detalles específicos puede ser muy inconveniente. Como los invitados de la parábola, encontramos fácil aceptar a Yeshua en un principio, y como ellos encontramos menos fácil aceptar los detalles específicos. La llamada de Yeshua HaMashiach a servir en el discipulado, o a enseñar la palabra libre de contaminación, o a abstenerse sexualmente hasta el matrimonio, o a invitar a un compañero o compañera de trabajo a la formación, o a dar el diezmo. No es lo mismo recibir la invitación y aceptarla que tener que ejecutarla. El lugar donde el caucho hace fricción con el asfalto puede ser bastante áspero. Estamos dolorosamente tentados a reservar nuestro discipulado para las partes de la vida que no requieren que cambiemos, que no nos fuerzan a salir fuera de nuestra zona de comodidad. El rey volvió a enviar a otros siervos que rogaron a los invitados con las mejores palabras que asistieran al banquete. Esto está referenciado en el verso 4. A estas alturas, como es típico con las alegorías, la distancia entre la historia y la vida real se hace más grande. Un rey
de la vida real no trataría de persuadir a nadie para asistir a su banquete, sino que castigaría a quienes se rehusaran a ir. La razón para esta distancia entre la historia y la vida real es simple. Servimos a un Dios cuya gracia va más allá de nuestra experiencia ordinaria. Así que esta historia, esta parábola, también debe ir más allá de nuestra experiencia ordinaria. En esta ocasión, los invitados no se cuidaron, se fueron a sus tareas cotidianas, uno a su labranza y otros a sus negocios. En el verso 5. Las cosas que los distrajeron eran buenas, no malas. El problema no era la borrachera o andar con prostitutas, sino las vocaciones a las que Jehová les había llamado. La tentación frecuentemente viene vestida muy honestamente. Tenemos que trabajar, hacer mandados, cuidar a los niños, limpiar la casa, cocinar y lavar los platos, pagar las cuentas, arrancar la maleza, reparar una gotera, comprar el gas. ¿Dónde podemos encontrar espacio para Jehová Dios en nuestra lista de quehaceres? Tal vez tengamos tiempo para Dios después de que hayamos reparado la gotera. Tal vez haya espacio para Dios al final de la lista. Tal vez simplemente tengamos que hacer una nota mental de que Dios es importante. También y tengamos que anotarlo en nuestra próxima lista de quehaceres. O tal vez solamente esperamos una ocasión cuando tengamos todo el tiempo necesario. Un estado ideal que solamente algunas personas privilegiadas tienen. Los prisioneros, los que están en casas de retiro y lugares semejantes. Es decir, esperar que te sobre el tiempo para buscar del Señor porque estás aburrido. Los invitados maltrataron y mataron a los siervos del rey. El rey manda a sus tropas a matar a los ofensores y a quemar su ciudad. Esto está en el verso 7. Y proclama como indignos a los invitados originales, o sea, los judíos. Mateo está escribiendo esto después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y deja claro que esta destrucción es el juicio que Dios hace sobre el pueblo que ha rechazado la invitación del banquete escatológico. El rey envió a un tercer grupo de siervos para llamar a las bodas. Esto está en el verso 9. Los siervos juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos. A las bodas fueron fue lleno el lugar del banquete con todos los convidados. En el verso 10, los malos y los buenos reflejan a la iglesia de los tiempos de Mateo, a la eclesía de los tiempos de Mateo. Estaba luchando con el problema de creyentes cristianos que habían fallado en su vida individual para exhibir la evidencia de su relación con Cristo. El problema de los pecadores en la iglesia también se refleja en el evangelio de la parábola de la cizaña. En pocas palabras, buenos y malos significa la diferencia que se hace en las escrituras del pueblo de Israel convertido a Yeshua HaMashiach y el de los gentiles convertidos a Yeshua HaMashiach y sus diferencias culturales entre ellos. Los pecadores e impíos no eran bienvenidos en las sinagogas. De hecho, la gente con problemas mentales o físicos también eran excluidos. La eclesía encontró una audiencia muy dispuesta entre aquellos que no eran bien recibidos en todos los otros lugares. El resultado fue que muchos miembros de la eclesía eran todos aquellos a quienes se les consideraba indeseables en los círculos sociales.
En muchos casos, estas personas eran rudas o poco refinadas. En otros casos, su conducta estaba completamente lejos de parecerse a la de Yeshua. Esta parábola resume en forma de historia la relación de Dios con el pueblo judío y con el pueblo gentil, ¿verdad? Con la relación de Jehová con los primeros invitados al banquete y las naciones. Nos recuerda que Jehová nos invita a una celebración gozosa y que perdemos el gozo si rechazamos esa invitación. Reconocer que tanto buenos como malos llenan las listas de la eclesía también incluye una advertencia. Jehová es quien tiene la única potestad para juzgar a los hombres. No es de acuerdo al criterio individual de grupos parcializados. Es Jehová quien hace la invitación. Es Jehová quien transforma los corazones de los hombres para que le sirvan con total santidad. Muy bien. La otra parte o la segunda parábola que contiene, dicho de esta manera, la lectura de hoy es de los versos del 11 al 14, donde se nos habla del vestido de bodas. ¿Por qué el anfitrión castiga tan severamente al invitado cuya única falla fue no estar vestido de boda? ¿Acaso este hombre tenía un traje para la boda? ¿Habrá tenido tiempo para ir y cambiarse? ¿Acaso el anfitrión proveía vestidos de boda para sus invitados? Si este hombre ha rehusado vestirse adecuadamente, ¿por qué no simplemente pedirle que se retire? ¿Por qué echarlo a las tinieblas de fuera? Una vez más, esta parábola tiene signos escatológicos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Recordemos que la vestidura implica cobertura. Nosotros somos vestidos por Jehová. Dice el Señor, no se inquieten por qué van a comer, por qué van a beber, por cómo se van a vestir, porque el Señor viste a los lirios del campo con unos colores que ni Salomón tenía en sus túnicas y se marchitan al atardecer. Salen en la mañana y se marchitan al atardecer. Cuanto no más el Padre del cielo tendrá a bien atender todas nuestras necesidades. De tal manera que aquí, cuando habla de este invitado, de este que entró como invitado pero que no tenía el traje, simplemente se está refiriendo a uno que no lleva puesto el traje de santidad, a uno que no ha aceptado a Yeshua HaMashiach, la salvación en su carne y en su sangre, a uno que no estuvo dispuesto a vivir plenamente confiando, practicando los mandamientos de Jehová, teniendo expectativas por las promesas que Jehová ha hecho para los justos. En ese sentido, el traje de santidad lo recibimos directamente del novio. No es un mérito propio. A nosotros solamente nos toca mantener el traje pulcro, sin manchas y sin arrugas. Muy bien. Gloria a Jehová, preciosos reyes santos. La clave para entender esta alegoría del símbolo del vestido de bodas que Yeshua no explica, entonces San Agustín pensó que era la caridad de 1 Corintios capítulo 13. Martín Lutero pensó que era la fe. Calvino que eran las buenas obras. Nada de esto es implícito en este caso. Lo único que realmente importa es aceptar por voluntad de Jehová, dejarnos reconciliar con el sacrificio de Yeshua HaMashiach, que es quien nos da la salvación. Gloria a Jehová. ¿Por qué muchos son llamados? Esto viene del griego kletoi, y pocos escogidos, que viene del griego ekletoi en el verso 14. Aquí podemos notar el ritmo en el griego que se pierde en la traducción al español. Ekletoi tiene exactamente el sentido opuesto en Mateo
del que tiene en Pablo, donde principalmente se usa para asegurar la salvación. Mientras que Pablo instruye a los cristianos a vivir de una manera que sea digna de aquellos que son ekletoi, Mateo les manda a vivir de una manera que les asegure que al final estarán entre los ekletoi. Es decir, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Quiere decir que todos pueden participar del banquete de bodas del Cordero, pero pocos son los que se apegan a cumplir el requisito de la santidad en Yeshua HaMashiach. En el pronóstico, preciosos reyes amados, luego de esta parábola que estudiamos hoy, se presenta en el capítulo 25 la parábola de las 10 jóvenes, en los versos del 1 al 13, donde las 5 prudentes estaban preparadas y entraron con el novio a la boda, y las necias, por no estar preparadas con el aceite, tuvieron que ir a comprarlo y llegaron tarde para entrar con el novio a la boda. En los versos del 14 al 30 nos muestra Mateo la parábola de los talentos, en la que el amo alaba a los esclavos que usaron su propiedad sabiamente, pero condena al esclavo que no lo hizo. Esta sección apocalíptica concluye con la representación de Yeshua del juzgamiento de las naciones, en el capítulo 25, versos del 31 al 46, en la que el Hijo del Hombre separa a la gente en 2 categorías: las ovejas que ayudaron a los pequeños, por lo tanto sirvieron a Yeshua, y las cabras que fallaron en servir a los pequeños. Las ovejas son bienvenidas en el reino, pero las cabras son condenadas al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles, en el verso 41. A partir del capítulo 26 al 28, Mateo nos narra los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Yeshua, culminando en los versos del 16 al 20 con el cumplimiento de la gran comisión, donde Yeshua hace el envío a los que son suyos para anunciar la buena nueva de salvación. Control del pronóstico. Los fariseos, los escribas, los saduceos y los doctores de la ley estaban distraídos en sus intereses particulares y ni siquiera se percataban de la confrontación que hacían al Mesías en el día de la examinación del Cordero. O peor aún, que no falló ninguna de las pruebas. El Cordero fue probado y no falló ninguna de las pruebas. De igual forma que Yeshua se mostró solo a los suyos cuando resucitó y no al mundo, a sí mismo será en la parucía. Solo quien es eclesía santa escuchará la trompeta profética del Yom Teruah y entrará en la chutpa o dosel de bodas con el novio, mientras el mundo seguirá atendiendo sus asuntos temporales, y caerá de repente sobre ellos la devastación por no estar atentos a vivir despiertos, revestidos de santidad. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Lucas 18:8. Esta declaración aparece al final de la parábola de la viuda y el juez injusto que pronunció nuestro Señor en Lucas 18 del 1 al 8. El propósito de la parábola, en palabras del evangelista Lucas, era enseñar a los discípulos la necesidad de la oración perseverante, y por esto se nos presenta el ejemplo de la persistencia de esta viuda, la cual pudo lograr que un juez tan malo como el descrito allí le hiciera justicia. La injusticia es una de las características de nuestro mundo, y por eso la esperanza del creyente no está en esperar que este mundo se tornará mejor, sino en el retorno glorioso de Yeshua HaMashiach al final de la historia.
Mientras tanto, es el deber de los cristianos mantenerse suplicando en oración que Jehová Dios haga justicia. Es por esto que esta sección termina con una pregunta retórica. Es una especie de llamado a que continuemos orando y esperando nuestra vindicación. El ejercicio de la oración persistente que se nos recomienda aquí solamente puede ser practicada por medio de un ejercicio vigoroso de la fe. Cuando Yeshua vuelva, ¿seremos aquellos que Él encontrará perseverando en oración? La pregunta se hace no con el propósito de especulación, sino de autoexamen, que cada uno responda personalmente. Solo la fe nos inspirará a persistir a pesar de las dificultades, los obstáculos y la oposición. Es una fe que debemos pedir a Jehová que nos dé y una que también debemos ejercitar cada día, de modo que no vivamos tanto por la vista, sino en la práctica continua de la confianza en el Señor y sus promesas. La incredulidad es otra de las notas que describe nuestro mundo, pero cuando Yeshua vuelva es posible que la fe esté en un nivel más bajo. La pregunta de Yeshua implica que tal fe no será hallada en la tierra a menos que sus discípulos aprendan a orar siempre y no desmayen. Propongámonos a desarrollar dependencia de Jehová, que con nosotros será diferente, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia en la salvación de nuestras almas. Amén. Avanzamos con la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versos del 6 al 10a. Diagnóstico. Isaías, hijo de Amós, significa Jehová es salvación. Ministró desde aproximadamente el 740 al 680 a.C. Jehová levantó a Amós y Oseas como profetas para predicar en el reino de Israel del norte. Y por su parte también levantó a Isaías y Miqueas para predicar en el reino de Judá del sur. Isaías habló acerca de la visión de Judá y Jerusalén en los reinados de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías. Isaías 1:1. El inicio del ministerio de Isaías muestra la crisis nacional en la nación del norte de Israel. La superpotencia de Asiria estaba a punto de engullirla. Tres grandes sesiones que muestran advertencia de juicio de Dios a Israel, caída de Jerusalén y exilio del pueblo a Babilonia. También hay un mensaje de esperanza. Después del exilio, todas las promesas del pacto de Jehová Dios se cumplirán. Esta lectura corresponde a la primera parte de los capítulos del 1 al 39. Castigo y purificación del pecado. En el contexto de la lectura de hoy, Isaías 25, la lectura de este Shabbat forma parte de una unidad literaria del libro de Isaías denominada escatología, que van de los capítulos 24 al capítulo 27. La palabra escatología proviene de dos palabras griegas que significan último y estudio. Se trata del estudio de las cosas finales. Bien puede ser el fin de la vida individual o el fin de los tiempos o el fin del mundo. Así como la naturaleza del reino de estos capítulos son muy posteriores al profeta y fueron insertados en esta obra en una época posterior al destierro. Al leer el texto no debemos nunca perder de vista el hecho de que nos encontramos con un relato escatológico en el que las afirmaciones son más producto de la fe a la palabra revelada rema y no obedece a la lógica propia del conocimiento humano. El profeta describe
el sueño que le otorga Jehová acerca del futuro. Y él asegura su veracidad, en el que el soberano juez de la historia, Jehová de los ejércitos, inaugurará su verdadero reinado en cielos y tierra nueva en todo el universo. ¿Cuándo tendrá lugar esto? El escritor solo sabe que se trata de un futuro. Esto también lo confirma Mateo 24, 36 al 37. Pero aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para entender esta perícopa, vamos a leer también Isaías 24, versos del 21 al 23. Este trozo está muy unido a nuestro relato de hoy. En un tiempo futuro, afirma el profeta, el soberano hará un juicio sobre todo el cosmos, tanto sobre las huestes celestes como sobre los reyes de la tierra. Las huestes o ejércitos celestes son las estrellas consideradas por los orientales como seres divinos. Más tarde, en la literatura apocalíptica, estas huestes se identifican con los coros de ángeles. En el libro de Enoc se habla indistintamente del castigo a las estrellas o el castigo de los ángeles. El juicio divino es un examen de separación. Investigada la culpa, se le elimina. Los agentes de la misma, ya sean humanos o divinos, son encerrados en la mazmorra a la espera del castigo. Nuestro texto nuestro texto no habla para nada de la destrucción del sol y la luna, como afirman otros relatos apocalípticos. Isaías 13:10, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Hechos 2, 19 al 21. Y mostraré prodigios, abriré el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. Mateo 24, 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Estos testigos bíblicos solo constatan el hecho de que las dos grandes luminarias se avergüenzan, expresión similar a nuestro salir los colores. Un desorden interno aflora al exterior en un ponerse rojo como un tomate. Sobre este fondo de juicio resalta el hecho de la soberanía divina sobre Sión. Idea muy repetida en la teología de los círculos de Jerusalén. Es el inicio del reinado del Señor. Y este acontecimiento se celebra con un espléndido banquete al que están invitados todos los pueblos, sin excluir a los judíos. El banquete es imagen de la liberación gozosa de la era mesiánica. El Señor es un generoso anfitrión que nos ofrece los mejores manjares y los más exquisitos licores, y los ofrece a todo el mundo sin excluir a nadie. Y para colmo de la dicha, este gran anfitrión nos hace un regalo inapreciable: aniquilar de forma definitiva la muerte y con ella su cortejo de sufrimiento y de lágrimas. Es un canto de agradecimiento entonado por todos aquellos que han experimentado en sus carnes la liberación del Señor con gozo inmenso. La comunidad exclama:
el Señor está en medio de nosotros y notamos su mano. A pesar de todas las dificultades de este valle de lágrimas, Dios es el áncora o ancla de nuestras vidas. Aunque el autor Isaías no menciona a ningún Mesías, ya que Jehová Dios en persona es el soberano, esta profecía nos lleva a una era mesiánica en una lectura más profunda y conjunta de toda la Biblia. Con el cumplimiento de la profecía en Yeshua HaMashiach, la perspectiva cambia. Él es el Mesías que instaura el reino del Padre y resucitando de la muerte triunfa sobre ella y sobre sus consecuencias, el dolor y el llanto. A cuantos responden a su invitación a formar parte de su reino, les hace participar de alguna manera y en alguna medida, aunque no definitiva, en su triunfo sobre la muerte. El autor no dice cuál es el origen, la causa de nuestro dolor y de nuestras lágrimas. Es nuestra finitud la culpable de los mismos y la imagen de un soberano enjugando las lágrimas de los seres finitos es conmovedora. Él es el ser solidario con el hombre, con amor total hacia cada uno de los miembros de la humanidad. Él es el gran consolador que no solo anuncia la extirpación futura del dolor y de la muerte, sino que se entretiene con el quehacer diario de consolar en el momento presente. Así debe ser la actitud de la eclesía y de todo creyente, anunciar el final glorioso de esta limitación humana. Pero mientras esto acontece, no nos desentendemos de llevar consuelo, anunciando que vendrá un tiempo en que las aflicciones presentes serán erradicadas por el Altísimo Padre Creador, Jehová de los ejércitos. El banquete escatológico confirma que el Señor es un generoso anfitrión que nos ofrece todo lo mejor sin excluir a nadie. Al instaurar su reinado, consuela a los tristes, ofreciéndoles un banquete signo de gozo y de alegría. Jehová quiere mostrar su soberanía, haciendo a los hombres felices, gozosos. El banquete y la destrucción de la muerte son imágenes más plásticas. Si Yeshua sufre, es para que nosotros vivamos alegres. Este debe ser el mensaje del hombre que lleva la buena noticia. Yeshua ha asumido nuestro lugar para que nosotros pasemos a tener una comunión espiritual directa con Jehová en santidad, guiados por su Ruach HaKodesh. Aquí tenemos una profecía maravillosa de que todos los pueblos, para hacer hincapié entre los gentiles y los judíos, se unirán al banquete de Jehová para celebrar la erradicación del mal y el gozo de la eternidad con él. Indica que Dios quiere que su mensaje de salvación llegue a todo el mundo, no solo a los judíos durante la fiesta. Jehová destruirá la muerte para siempre. La gente que participará en este gran banquete será la que ha vivido por fe. Por eso dicen, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. En el 25 verso 9. Cuando Jehová habla, cumple lo que dice. Consuela saber que los planes y las actividades de Jehová están íntimamente relacionadas a su palabra. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Jehová, como se expresa en la Biblia, y reclamamos sus promesas, como declara la Biblia, Él nos escucha y responde a nuestras peticiones. En el pronóstico
En el capítulo 26 se muestran los juicios de Jehová, que juzga con justicia, verdad y misericordia. En el capítulo 27, la renovación de Israel, las profecías de Isaías, especialmente las más recientes en los capítulos del 28 al 35, son cumplidas en el sitio de Jerusalén y en la victoria de Jehová sobre los asirios. Luego, en los capítulos que vienen en el libro de Isaías, hay dos pruebas más en que Ezequías necesita confiar en Jehová, igual como hizo durante la amenaza asiria. En el capítulo 36 de Isaías vemos la invasión de Sennacherib en el año 14 del reinado de Ezequías, que corresponde al año 701 a.C., año en que Sennacherib, hijo de Sargón II, sitió a Jerusalén con sus ejércitos. Esto está en Segunda de Reyes 18, verso 13. En este capítulo contiene las amenazas y las advertencias de los asirios y de su embajada de no confiar ni en la ayuda de Egipto ni en la ayuda de el Dios de Israel. En el capítulo 37, Ezequías, consternado, se dirige a Jehová para consultarle, e Isaías le pronostica la fidelidad de Jehová y los castigos que tiene preparado para los invasores. El ángel del Señor hirió el campamento asirio, 185,000 hombres. En el verso 36. En Isaías 38 presenta la enfermedad y sanación de Ezequías. Se enferma gravemente, pero clama a Jehová, y Jehová en su misericordia le salva de la muerte y le da 15 años más de vida. Ezequías entona un salmo de agradecimiento en el resto del capítulo. Por último, Isaías en el capítulo 39 muestra la llegada de embajadores del rey de Babilonia para saludarle y pedirle una alianza de protección contra Siria. Ezequías otra vez cae en la trampa de buscar la seguridad de los hombres mediante las naciones extranjeras y en el poder militar y económico, y en vez de dirigirlos a la casa de Jehová para adoración. Se comporta como Salomón lo hizo con la reina de Saba. Intenta impresionarlo con su riqueza material, y por eso las profecías de Isaías capítulo 13 del 1 al 18 sobre Babilonia como instrumento de la ira de Jehová se cumplen. Luego Isaías nos presenta su segunda parte del libro en los capítulos 40 al 55, consolación y arrepentimiento, y la tercera parte culminando el libro con los capítulos 55 al 66, donde nos presenta el reino mesiánico o milenial. En el control del pronóstico, el capítulo 25 revela un canto de gozo en medio de la tribulación. Nos comunica que debemos aferrarnos a la esperanza en la promesa de la eternidad y no claudicar ante la tentación, el desánimo o la persecución. Debemos ser hallados fieles al pacto hasta el final. Apocalipsis capítulo 7 versos 3 y 14. Entonces uno de los ancianos me preguntó: esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Toda tribulación en el tiempo presente es una oportunidad para sacar a relucir nuestra decisión de permanecer fieles a los mandamientos de Jehová, que nos dan acceso a sus promesas de gloria eterna, habitando en su presencia. En 1957, el eminente biólogo, psicólogo y genetista Kurt Richter, en su laboratorio en la Universidad de Johns Hopkins,
en Baltimore, Estados Unidos, había metido unas ratas domésticas, domésticas en unos cilindros con agua, pero también puso en otro cilindro unas ratas que eran callejeras, agresivas, resultando que al meterlas en agua, las ratas que eran callejeras se ahogaron entre 1 y 15 minutos, mientras que las ratas que eran de origen doméstico duraron hasta 36 horas. Y se preguntaba por qué unas lucharon más por vivir y las otras, que eran más agresivas, que eran de la calle, murieron rápidamente. Luego, repitiendo el experimento, tomó a estas ratas agresivas y cuando ya estaban por ahogarse, las sacó, las dejó un rato afuera y luego las volvió a colocar en este cilindro. En este otro experimento, estas ratas, estos ratones, lograron vivir aproximadamente 81 horas. Concluyendo este estudio, que lo que hace que la perseverancia se sostenga es una esperanza. Es una esperanza. Este científico terminó concluyendo que la esperanza de salir es necesaria para que en los momentos de tribulación haya una consolidación del carácter. Preciosos reyes amados, tenemos que estar afianzados en las promesas de Jehová en todo tiempo de adversidad, para que de esa manera, teniendo en cuenta las promesas, logremos permanecer fieles en toda tribulación y no perder nuestra invitación al banquete de bodas del Cordero. Prosiguiendo, llegamos a la segunda lectura, tomada de Filipenses capítulo 4, versos del 12 al 14 y del 19 al 20. Diagnóstico. Filipos. Esta ciudad lleva el nombre de Filipos en honor al padre de Alejandro Magno. Era desde el año 31 colonia de Roma con derecho a ciudadanía. Según Hechos 16, Filipos fue la primera ciudad europea visitada y evangelizada por Pablo y Silas hacia el año 49 de nuestra era. Allí se formó una comunidad cordial y generosa, a la que Pablo se sintió estrechamente vinculado. Capítulo 1, verso 8, capítulo 4, verso 1. Solo de ellos aceptó ayuda económica. Capítulo 4, versos 14 y 15. En la porción de hoy, Pablo hace un comentario interesante en el versículo 12, sobrevivir en prosperidad. ¿Cómo puede decir él esto? Pablo conocía de primera mano la riqueza y privilegios que vienen de ser un fariseo prominente de la comunidad judía y también el ser un ciudadano romano, como lo vemos en Hechos 22, versos del 3 al 5, ¿verdad? Y del 25 al 29, así como Hechos 26, versos del 4 al 5. La palabra contentamente en griego significa autosuficiente e independiente de otros. Pablo usó este término para indicar su independencia de todo, menos de Yeshua HaMashiach, ya que Yeshua era la única fuente de la vida de Pablo. Filipenses 1:21, 4:13. Todo contrastaba con la filosofía estoica de ese tiempo, que usaba la palabra contentamiento para describir a una persona quien pasivamente aceptaba todo lo que le viniese. El modelo estoico promovía autosuficiencia al punto que todos los recursos
para manejarse en la vida venían de uno mismo. Pablo explicó que su suficiencia estaba en Cristo solamente, quien proveía la fortaleza para enfrentar todas las circunstancias. El término griego para aprendido es usado solo aquí en el Nuevo Testamento. Era una expresión usada para describir una iniciación por experiencia. ¿Qué clase de experiencias había tenido Pablo? Lo leemos en los pasajes siguientes a sus hallazgos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4 versos del 11 al 13. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. 2 Corintios 11, del 23 al 29. Sirven ellos a Cristo, yo les sirvo más. Parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. He soportado más azotes que ellos. Y muchas veces he estado en peligro de muerte. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en medio del mar. He viajado de aquí para allá continuamente. He estado en peligro en los ríos, en peligro de ladrones, en peligro por causa de mis compatriotas y de los que no son judíos. También he estado en peligro en las ciudades, en los desiertos y en los mares. He estado en peligro por causa de falsos hermanos. He hecho trabajos duros y fatigantes. He pasado muchas noches sin dormir. Muchas veces he sufrido hambre y sed y he tenido que soportar el frío sin tener con qué cubrirme. He tenido muchos otros problemas y sobre todo tengo siempre una gran carga: la preocupación diaria por todas las iglesias. Cuando alguien se debilita, me siento débil, y cuando alguien hace pecar a otro, me molesto mucho. ¿Cómo pudo Pablo, un prisionero y alguien quien había pasado por tantas dificultades, estar posiblemente contento? Vamos a 2 Corintios capítulo 4 versos del 7 al 10 y dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Yeshua, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo no siempre aceptó ayuda. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 9 versos del 11 al 19. Pablo escribió que él no había aceptado dinero de la iglesia filipense para evitar ser acusado de predicar para obtener dinero. Es decir, predicar por las razones equivocadas. De hecho, mientras estaba en Corinto, los creyentes filipenses le ayudaron. 2 Corintios 11:9. Él aceptó su oferta porque ellos la dieron voluntariamente para ayudar a Pablo en su ministerio de evangelización. En Filipenses 4:17, Pablo escribe que no está buscando regalos de los filipenses. En cambio, él compara sus regalos a inversiones acreditadas a una cuenta. ¿Qué quiere decir Pablo con esta metáfora? Lo vemos en
los versículos siguientes. Mateo 6, verso del 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Apocalipsis 22:12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Pablo llama sus regalos un sacrificio a Jehová Dios, a pesar que ellos daban con un corazón de generosidad. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:19? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Preciosos hermanos, solamente a los filipenses y a nadie más, Pablo les dictamina esta bendición por causa de que ellos fueron totalmente generosos en emplear bienes monetarios para que el ministerio de evangelización del apóstol Pablo pudiese hacer su obra sobre toda Macedonia. Entonces es interesante, preciosos reyes amados, porque vemos aquí imperante lo que es el principio de la siembra y de la cosecha. Muchos dicen, no, Dios suplirá para todas nuestras necesidades según sus riquezas en Cristo Jesús. Ajá, y no diezman, y no obedecen a las escrituras, y no adoran, obedecen y sirven, y no buscan a Jehová todos los días, y no procuran poner en práctica cada uno de los mandamientos del Todopoderoso, sino que viven en adulterio, fornicaciones, robando, matando. Estas cosas inhabilitan que las bendiciones de Jehová lluevan sobre sus vidas porque están actuando totalmente en contra de los mandamientos del Todopoderoso. Estos filipenses tenían esta bendición porque ellos promovieron en entrega voluntaria sacrificial los recursos, proveyeron los recursos económicos para que Pablo no tuviese estorbo en llevar la predicación del evangelio. Pronóstico. El apóstol Pablo culmina la carta reconociendo que toda la gloria es para Jehová y envía saludos de todos a los que acompañan en esta obra de evangelización. La clave de la perseverancia del apóstol Pablo estaba en mantener su mirada en los bienes eternos, ya que tanto los momentos difíciles como las buenas temporadas son finitas. Lo verdadero, la meta, la corona, la distinción está seguro que le quedan reservadas para la vida futura, la que realmente vale por ser la eterna. Pablo soportó todos estos sufrimientos en su carne porque era activo en su vida de oración. El Ruach HaKodesh lo consolaba, lo fortalecía continuamente para seguir adelante con toda perseverancia, llevando la obra evangelizadora a pesar de toda la tribulación, de toda la persecución, de todas las amenazas y de todos los castigos que estuvieron presentes en su vida como evangelizador, como quien lleva la buena nueva del reino de la salvación en el nombre y la sangre de Yeshua HaMashiach. Control del pronóstico. El ministerio apostólico del apóstol Pablo
se caracteriza por enseñar que hay que despreciar las ofertas engañosas que tienden a hacernos esclavos de los placeres carnales temporales, que nos llevan irremediablemente a experimentar la corrupción y la muerte a cambio de perseguir y conquistar la corona de la vida eterna. Debemos restarle importancia a las circunstancias contrarias a la ejecución del propósito de Jehová Dios para nuestras vidas. Vivir en santidad consiste en la práctica de hacer prevalecer en nosotros la obediencia a los mandamientos indistintamente de los acontecimientos. Se requiere de nosotros que tengamos nuestros pensamientos centrados en la voluntad del Padre Creador para resistir con ello todo viento de doctrina que intenta apartarnos de la comunión con el amado Yeshua HaMashiach. Por ello, nuestra fidelidad depende en gran forma de buscar su rostro a diario para reflejarle, multiplicarle y para parir discípulos a su imagen y semejanza, que sean valientes para vivir plenamente esperanzados en medio de toda adversidad. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 16 al 19. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Jehová Dios permanece para siempre. Es 16:17. Primera de Juan 2, 16:17. Preciosos reyes amados, así como la vida de Yeshua, así como la vida del apóstol Pablo, no tenemos excusa para claudicar en vivir en santidad, orientados a dar cumplimiento a los pactos que hemos adquirido delante del Señor por causa de circunstancias adversas. Seamos fortalecidos en el Señor y su fuerza por pedir continuamente la asistencia del Ruach HaKodesh, que nos traiga consuelo y determinación para caminar con fe, con poder, amor y dominio propio. Amén. Finalizamos con el Salmo 23, versos del 1 al 3a, 3b al 4 y 5 y 6. Este salmo es una súplica individual, salmo de confianza. Es a la vez una alabanza y un mensaje de fe. Bien pudo haber sido escrito por David, pues era pastor y había vivido muchos momentos de peligro. El salmo es sencillo y a la vez profundo. Es sencillo porque la vida del pastor era bien conocida. El pastor es protector y guía. Va delante de sus ovejas. Ellas tienen que confiar en él y seguirle. En este salmo hay 4 figuras. El pastor, del Strong griego 41:66, poimen, propiamente pastor de ovejas, y figuradamente una persona que el Señor levanta para cuidar el bienestar total de su rebaño, el pueblo del Señor. Pastor se aplica a Jehová, el pastor por excelencia, solícito y lleno de misericordia. La intervención salvadora de Jehová para liberar a su pueblo, su rebaño, para que no vuelva a ser presa. Es también actualización de la liberación de la opresión. En segundo lugar, tenemos las ovejas, del Strong griego 42:63. Probaton, propiamente oveja, y figuradamente es una persona que se puede conducir fácilmente en cualquier dirección como una oveja.
Oveja se aplica al pueblo de Dios que obedece su palabra y por tanto camina en dirección de su voz, apartándose del mundo, de la carne y el demonio. 3. Los pastos. Del Strong griego 3542. Nomé. Pasto, forraje, comida. En discurso figurativo quiere decir: no le faltarán los suministros necesarios para la vida verdadera. La fertilidad expresa la posibilidad de riqueza, abundancia, provisión, alimento. Pastos buenos y abundantes. Es una región espaciosa, tranquila y confortable. De la importancia de los pastos en un pueblo de pastores se deduce lo dramático de su falta, ya que provoca la emigración, desolación, hambre en lugares de delicados pastos. Jehová, el buen pastor, me hará descansar. La cuarta figura es el agua, del Strong griego 5204. Udor, agua y figurativo de palabra. El agua viva es símbolo de la palabra, del Espíritu y del mismo Cristo. El agua, junto con el pan, mantienen la vida y apaga la sed. El agua fluye, riega la tierra y la hace prosperar, haciendo que la semilla llegue a producir frutos. Aguas de reposo representa la influencia del Espíritu que nos ayuda como el agua para limpiarnos, refrescarnos, fertilizar, crecer, amar. En este salmo se aprecian dos cualidades de Jehová: como pastor y como anfitrión. De acuerdo a estas, los estudiaremos. En los versos del 1 al 4, Jehová como pastor. El Señor es mi pastor. La metáfora de pastor indica el cuidado que Dios da a su pueblo, pues las ovejas necesitan constantemente vigilancia y protección de fieras, del mal tiempo y de todo peligro. También el pastor ayuda a las descarriadas y enfermas. Sin pastor, las ovejas generalmente perecen. La frase mi pastor da una aplicación personal al salmo. Jehová cuida y dirige con amor a cada una de sus ovejas. Así, cada persona puede confiar en él. Nada me faltará es consecuencia de la primera línea, porque Dios es mi pastor. No tengo que temer, pues Él siempre proveerá lo necesario. Hemos de confiar y descansar en Él completamente. El verso 2, en verdes pastos Él me hace reposar, presenta un cuadro de paz, seguridad y tranquilidad. Descansar en prados de tiernos pastos es la última delicia para las ovejas. Dios sabe proveer y quiere proveer estas delicias para los suyos. La paz y prosperidad a veces nos hacen olvidar a Jehová, pero el salmista más bien confía en Jehová y le alaba. A las aguas de descanso me conduce. Refrescarse. Y el versículo habla de alimento y bebida, las necesidades diarias de la oveja, de las ovejas. Me conduce. El salmista sigue con detalles la metáfora. Dios sabe conducirnos en experiencias de gozo y bendición. Aún más, el creyente lleno del Espíritu Santo es una fuente de agua viva según el Nuevo Testamento. En el verso 3, reconforta mi alma, es restaurar y reparar el alma afligida.
reconforta, se usa para hacer volver en Jeremías 50:19 y Ezequiel 39:2. Así, el pastor hace volver al que se extravió. A menudo nuestra vida necesita restauración y consuelo. Jehová, nuestro pastor, lo hace y nos da nuevas fuerzas. Por el camino del bueno me dirige, dirección individual y personal de Jehová. Y esta dirección es por sendas de justicia, es dirección correcta y sana. No guía en caminos que terminan mal, no señor. Por amor de su nombre, es por causa de su nombre. Me guía no por quien soy yo, sino por quien es Él. Dios se comprometió conmigo y es fiel. Ha prometido no abandonarnos. En el verso 4, aunque pase por quebradas oscuras, significa aunque pase por profunda oscuridad, en medio del mal. No temo ningún mal. Para el creyente habrá experiencias difíciles y oscuras, pero aún allí debe confiar completamente. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Será posible mayor seguridad o mayor razón de no temer? La Biblia repite a menudo, no temas, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. Jehová está con sus fieles, pero no siguiéndoles en su andar. Todo lo contrario, guiándoles. La vara con una masa se usaba en defensa y el bastón era para sostén y para conducir. A veces con disciplina a las ovejas. Jehová los utiliza para disciplinarnos y enderezarnos. Es para nuestro bien y debe alentarnos, porque es experto en defender, en sostener, conducir, corregir a su pequeña manada. Ahora, en los versos del 5 y 6, encontramos a Jehová como anfitrión. Verso 5. La mesa has preparado para mí. Aquí la metáfora cambia. Dios es el anfitrión que suple alimento en abundancia de vida. El anfitrión era responsable por su invitado, aún para su protección contra los enemigos. Frente a mis adversarios indica que hay oposición y hay enemigos, pero todavía Dios nos da abundancia y bendición, que lo hace en presencia de ellos, sugiere la debilidad de ellos. No pueden impedirlo. Con aceite perfuma mi cabeza, pinta un cuadro de alivio del tiempo seco. Algunos ostraca, escritos en pedazos de cerámica de Samaria, hablan de aceite para lavar. Era un deleite ser ungido con aceite cuando la piel estaba muy seca. En el Nuevo Testamento, Yeshua nos da abundancia de vida y derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. El aceite se usa como un símbolo del Espíritu. Rellenas mi copa, representa gozo. La vida abundante se encuentra en Cristo. La vida abundante se encuentra en Cristo, en la relación íntima con Jehová. La palabra traducida rebosando da la idea de saturada. Copa también conlleva la idea de destino. En escritos antiguos, esto nos dirige al último versículo. Verso 6. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida, cuando Dios es nuestro pastor y nuestro anfitrión. No tenemos que buscar el bien y la misericordia. Más bien, ellos nos perseguirán. Mi mansión será la casa del Señor por largos días.
La esperanza del salmista y la nuestra no termina en esta vida. Su relación con Jehová Dios seguirá por días sin fin. La comunión con Jehová no termina, es para siempre en la vida eterna para sus ovejas. Conclusión. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Entonces dirán, este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Jehová, en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades según su inmensa riqueza en Yeshua HaMashiach. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por toda la eternidad. Mientras se levantaba la primera comunidad de creyentes en Yeshua, en el primer siglo de nuestra era, el mundo se divertía con martirizar a los discípulos de Yeshua HaMashiach. Gozaban con infringir muerte entre quienes eligieron el camino de la entrega voluntaria sacrificial a imitación del Maestro. Hoy ya no existe el Imperio Romano ni el Sanedrín judío, pero los discípulos de Yeshua HaMashiach siguen perseverando en comunicar la palabra de verdad que consagra la verdadera libertad eterna. Como discípulos de Yeshua, perseveramos en la disciplina de su palabra de vida eterna, asistidos por el Ruach HaKodesh, quien nos da convicción de fe, esperanza y amor para confrontar toda adversidad con la mirada puesta en la meta del supremo llamamiento, persistiendo en hacer la voluntad de Jehová, animados por nuestra invitación a las bodas del Cordero. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amados hermanos, ha llegado la hora de delicia, de orar, de interceder por los que diezman y colaboran para que el ministerio Mosqueteros de Jehová siga evangelizando, proclamando la palabra libre de contaminación a todo el planeta a través de los medios digitales y a todos los hijos, de acuerdo a la extensión de las casas donde hacemos vida. Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, te pedimos por todos los que diezman, por todos los que colaboran con el ministerio. Padre de la gloria, provee para ellos, para todas sus necesidades, no según sus necesidades, sino de acuerdo a tus riquezas en gloria en Yeshua HaMashiach. Sobreabunda para ellos en toda bendición, para sus espíritus, almas y cuerpos. Llena, Padre Santo, todas sus alacenas. Dale revelación de tu sabiduría para que sus clanes, sus familias se levanten cimentados sobre la roca que es Yeshua HaMashiach. Dales el coraje de prevalecer en santidad en medio de un mundo en tinieblas que les quiere desviar. Concédeles, Padre Santo, que tu Ruach HaKodesh les dé consuelo frente a todo desprecio, frente a todo descuido, frente a toda violencia que quiera hacerlos desanimar en perseverar en su senda de santidad. Fortalécelos en la gracia de tu amor para que brillen, Padre Santo, como estrellas en el firmamento y tengan sitial de honor en el banquete de bodas del Cordero. Padre de la gloria, trae sobre sus vidas plenitud de bendición, no solo sobre ellos, sino sobre sus 1000 generaciones de pacto. Te alabamos y te bendecimos por sus vidas, Padre de la gloria, y estamos seguros que grandes cosas ejecutas en ellos y en toda su descendencia santa. Te adoramos y te bendecimos, Jehová de la gloria. En Yeshua HaMashiach te damos las gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos,
no olviden darle me gusta, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita, comentar el minuto de impacto de la predicación en la hermenéutica del día de hoy y compartir esta predicación, este poderoso mensaje con todos sus amigos, con todos sus contactos, para que se sumen a estudiar con nosotros cada Shabbat la palabra libre de contaminación. Amén. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, Él salva, poderoso es nuestro Dios. Bautiza,